Nunca pensé que mi cumpleaños número 22 sería el día en que todo se derrumbara. El mensaje de texto de mi padre lo cambió todo. Vendí tu laptop. Madison necesita un teléfono nuevo. Sé agradecida de que te alimentemos. Luego vino el golpe final. Además, pagarás su matrícula. $6,000 para el viernes. Cuando respondí, imposible. Su respuesta fue inmediata. Entonces salté. Estás cortada. Así que me fui en silencio. A la mañana siguiente, encontraron lo que dejé sobre la mesa. Ahora mi hermana estaba en pánico y mi madre gritaba. Antes de que me sumerja en la historia, dime desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Si alguna vez has lidiado con favoritismo familiar o has tenido que defenderte, dale like y suscríbete para escuchar más historias sobre encontrar fuerza en situaciones difíciles. Ahora, déjame llevarte al lugar donde todo comenzó. Me llamo Brooke Wilson y hasta hace poco era una estudiante universitaria común de 22 años, tratando de sobrevivir mi último semestre mientras trabajaba en 2 empleos de medio tiempo. Había estado ahorrando cada dólar extra para tener mi propio lugar, pero mis padres insistían en que viviera en casa para ahorrar dinero, aunque, como pronto descubrirás, eso no estaba funcionando a mi favor. La mañana de mi cumpleaños comenzó como cualquier otro día. Me desperté temprano, me vestí para mi turno matutino en el restaurante y bajé. Mi madre, Karen, estaba en la cocina preparando café. «Feliz cumpleaños, Brooke», dijo sin levantar la vista de su teléfono. «Gracias, mamá», respondí, esperando algo más. Quizás una tarjeta o un pequeño regalo, pero no llegó. Nada. «No olvides que tienes que llevar a Madison a la casa de su amiga más tarde», agregó, aún revisando sus redes sociales. Asentí, tragando mi decepción. Ya debería estar acostumbrada a eso. La laptop que estaba sobre la encimera de la cocina era mi orgullo y alegría. Una MacBook Pro que compré hace 3 meses después de ahorrar las propinas de mi trabajo de camarera durante casi 1 año. Contenía todo lo importante para mí. Mi investigación de tesis, solicitudes de trabajo, portafolio y fotos. La cerré y la guardé con cuidado en mi bolso antes de salir. No era la primera vez que un cumpleaños quedaba opacado por las necesidades de mi hermana menor, Madison. En mi cumpleaños número 16, mis padres cancelaron mi pequeña fiesta porque Madison tenía un torneo de fútbol de último minuto. Cuando cumplí 18, el dinero que mis abuelos me habían dado como regalo de graduación misteriosamente se usó para el pago inicial del auto de Madison. A los 21, ya no esperaba nada especial. El Sunrise Diner donde trabajaba estaba tan ocupado como siempre, pero mis compañeros recordaron mi cumpleaños. Tammy, de la cocina, trajo cupcakes, y mi gerente, Richard Lawson, incluso me dio una pequeña tarjeta de regalo para mi librería favorita. «Eres una de las trabajadoras más dedicadas», dijo Richard, con sus ojos amables arrugándose en las esquinas. «Te apreciamos aquí». Ese pequeño reconocimiento significaba más de lo que él podía imaginar. Por lo menos en algún lugar de mi vida, mis esfuerzos eran valorados. Fue durante mi descanso de la tarde, mientras estaba sentada en el callejón detrás del restaurante con una taza de café, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre, Frank. «Vendí tu laptop. Madison necesita un teléfono nuevo. Sé agradecida de que te alimentemos». Miré la pantalla, segura de que había leído mal. Mis dedos temblaban mientras intentaba llamarlo, pero no contestó. En cambio, llegó otro mensaje. «Además, pagarás su matrícula, $6,000 para el viernes». El mundo pareció inclinarse de lado. Mi laptop, mi propiedad que había comprado con mi propio dinero, vendida sin mi permiso, y ahora se esperaba que pagara la matrícula de mi hermana. La misma hermana que había reprobado 3 programas distintos porque prefería salir de fiesta en vez de estudiar. Mi pecho se oprimió mientras las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Qué derecho tenían de vender mis pertenencias? ¿Y de dónde iba a sacar $6,000 en 3 días? Con manos temblorosas, escribí la única respuesta que pude dar.
Imposible. Su respuesta llegó al instante. Entonces salte. Estás cortada. Así, en mi cumpleaños, me estaban echando de mi casa, cortándome de mi familia, todo porque no quería financiar el cuarto intento de mi hermana en la universidad, después de que me robaran y vendieran mis pertenencias personales. De alguna manera logré pasar el resto de mi turno, funcionando en piloto automático mientras tomaba pedidos y entregaba comida. Mi mente no paraba de pensar, tratando de encontrar qué hacer a continuación. ¿A dónde iría? ¿Qué pasaría con mis otras pertenencias? ¿Y cómo terminaría mi carrera sin mi investigación y apuntes? Al colgar mi delantal al final del turno, Richard notó mi distracción. ¿Todo bien, Brooke? Pareces estar a millones de kilómetros. Forcé una sonrisa. Solo cosas familiares, nada que no pueda manejar. Pero mientras caminaba hacia mi auto, un Honda Civic usado que también había comprado yo misma, sabía que enfrentaba la mayor crisis de mi vida hasta ese momento, y de alguna manera necesitaba encontrar la manera de salir adelante. Conduje directo al departamento de mi mejor amiga, Olivia Martínez, con las lágrimas nublando mi visión mientras recorría las calles conocidas. Olivia había sido mi roca desde el primer año de la secundaria. Y si alguien entendería por lo que estaba pasando era ella. Cuando abrió la puerta, con solo mirar mi rostro supo todo lo que necesitaba. «Oh, Brooke», dijo, abrazándome. «¿Qué te hicieron esta vez?» Me desplomé en su sofá y le mostré los mensajes de texto, mis manos aún temblando. «¿Tu papá vendió tu laptop? ¿La que ahorraste un año para comprar?» La voz de Olivia subió sorprendida. «Y ahora quiere que pagues la matrícula de Madison. Eso es una locura». «Siempre ha sido así», dije, limpiándome las lágrimas. Pero esta vez se pasaron. Olivia nos preparó té mientras le contaba la larga historia del favoritismo en mi familia. El patrón se había establecido desde temprano. Madison era la niña de oro que no podía hacer nada mal, mientras que yo debía ser autosuficiente, responsable e invisible. ¿Recuerdas mi graduación de secundaria?, le pregunté a Olivia, que asintió con gravedad. El recuerdo seguía doliendo. Habían anunciado que recibiría una beca prestigiosa, y al caminar hacia el escenario, mi madre me interceptó para mostrarme emocionada un mensaje de Madison. Había sido nombrada capitana del equipo de animadoras Junior Varsity. Mi logro, la culminación de 4 años de esfuerzo, quedó completamente opacado. ¿Y recuerdas cuando conseguí esa pasantía en Thompson Marketing?, continué, dejando salir las palabras ahora. Mis padres no pudieron asistir a la recepción, porque Madison tenía una cita en la peluquería para el baile de graduación. Olivia negó con la cabeza. Lo recuerdo. Nunca he entendido por qué te tratan tan diferente. No eran solo los grandes momentos. A lo largo de mi vida, mis pertenencias habían sido consideradas propiedad común, disponibles para que Madison las usara cuando quisiera. Mi ropa desaparecía del armario. Los libros que compraba para las clases se esfumaban, para luego ser encontrados dañados bajo la cama de Madison. Mi primera cámara, un regalo de mi abuela, fue prestada por Madison para un viaje y regresó, con el lente roto. He trabajado en 2 empleos durante la universidad, Olivia. 2 empleos. Mientras tanto, Madison ha reprobado 3 programas distintos porque está demasiado ocupada de fiesta. Me pasé las manos por el cabello, frustrada. Chocó su tercer auto el mes pasado, el tercero, y en lugar de consecuencias, recibe un teléfono nuevo. Y se supone que debo pagar otro intento en la universidad. Los ojos de Olivia se abrieron. Espera, ¿y tu tesis? ¿No estaba toda tu investigación en esa laptop? El recordatorio me llenó de pánico otra vez. Todo estaba ahí. Mi tesis, investigaciones, solicitudes de empleo, portafolio, todo. Enterré mi rostro en mis manos. Años de trabajo perdidos. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, dijo Olivia sin dudar. El sofá se convierte en cama, y Teresa está visitando a sus padres las próximas 2 semanas. Teresa Dixon era la compañera de cuarto de Olivia, una estudiante de enfermería, callada que pasaba la mayor parte del tiempo en sus rotaciones clínicas. Debería llamar a la tía Diane,
dije, tomando el teléfono. Ella siempre ha visto más allá del comportamiento de mis padres. Diane Wilson era la hermana de mi padre, y a diferencia de él, siempre me había tratado con amabilidad y respeto, contestó en la segunda llamada. Brooke, feliz cumpleaños, cariño. Al menos alguien en mi familia se había acordado. Cuando le conté lo que había pasado, no se sorprendió. Frank siempre ha favorecido a Madison, dijo con un suspiro. Tus abuelos intentaron hablar con él hace años, pero no quiso escuchar. Pero vender tus cosas y exigir que pagues la matrícula de Madison, eso cruza una línea. No sé qué hacer. Tía Diane, me han echado de casa. Esto ha estado acumulándose por años, Brooke. Tal vez ya es hora de que tomes una posición de una vez por todas. Después de colgar, Olivia y yo nos sentamos en su mesa de la cocina a idear un plan. Tienes que recuperar tus cosas, dijo Olivia, y documentar todo. Necesito hacer más que eso, respondí, mientras un plan tomaba forma en mi mente. Necesito hacer que enfrenten la realidad. Durante las siguientes horas, Olivia y yo trazamos la estrategia. Volvería a casa tarde esa noche para recoger mis pertenencias, esenciales, pero también dejaría algo atrás, algo que obligaría a mi familia a confrontar la verdad sobre cómo me habían tratado todos estos años. ¿Estás segura de esto?, preguntó Olivia. Podría quemar puentes para siempre. Pensé en mi laptop. Horas de trabajo perdidas sin que a nadie le importara. Pensé en los miles de dólares que mis padres me habían pedido prestados durante años y nunca devolvieron. Pensé en todas las veces que me dijeron que debía sacrificarme por el bien de Madison. Algunos puentes necesitan quemarse, dije con firmeza. Es hora de que aprendan que ya no soy su alfombra. Era casi medianoche cuando llegué al camino de entrada de mis padres. La casa estaba oscura excepto por la luz del cuarto de Madison en el segundo piso. Usé mi llave para entrar en silencio, esperando evitar una confrontación. La casa se sentía diferente. Sabiendo que ya no viviría allí, subí las escaleras hasta mi habitación y encontré la puerta entreabierta, con luz derramándose al pasillo. Al empujarla, me congelé ante lo que vi. Madison estaba frente a mi espejo, usando mi vestido favorito, un vestido negro de cóctel que había comprado para entrevistas de trabajo. Ropa tirada sobre mi cama, cajones abiertos y medio vacíos. ¿Qué haces en mi cuarto?, pregunté. Madison saltó un poco, pero se recuperó rápido, alisando la tela de mi vestido. Oh, eres tú. Solo estoy viendo que me queda bien. Papá dice que te vas de todos modos. La forma casual en que lo dijo, como si me hubieran echado fuera un detalle sin importancia, me hizo hervir la sangre, pero mantuve la voz firme. Eso no significa que mi ropa automáticamente sea tuya. Madison se encogió de hombros, girando para ver el vestido desde otro ángulo. Mamá dijo que puedo tomar lo que quiera. No necesitas ropa elegante para ser camarera. Contuve la respuesta airada que tenía en la punta de la lengua. No se trataba de la ropa. Se trataba de respeto, límites y años de privilegios. ¿Dónde está mi laptop?, pregunté. Papá se la vendió a Walter, el vecino de al lado. Su hija está empezando la universidad. Madison sonrió con arrogancia. La consiguió por $1,200. Mi teléfono nuevo solo costó $800, así que me quedo con la diferencia. Mi laptop de $2,000 se vendió por $1,200, para que Madison tuviera dinero extra además de un teléfono nuevo. Me sentí mal. ¿A alguien se le ocurrió que la laptop no era de papá para vender? Madison puso los ojos en blanco. No seas tan dramática. Es solo una laptop. Además, todavía vives aquí sin pagar renta. Ya no, dije, sacando mi maleta de mi necesité debajo de la cama. Y nunca he vivido aquí sin pagar renta. Mientras Madison seguía probándose mi ropa, haciendo comentarios despectivos sobre mi estilo, empacaba metódicamente lo que podía: ropa, artículos de aseo, documentos importantes y los pocos objetos sentimentales que no podía dejar atrás. Todo el tiempo, Madison me observaba con curiosidad distante, como si mi vida desmoronándose fuera un programa de televisión, algo interesante.
Entonces, ¿realmente vas a pagar mi matrícula? Preguntó casualmente. No, papá se va a enojar mucho, dijo casi con alegría. Ya le prometió a la universidad que pagaría para el viernes. Esto fue una sorpresa para mí. Sí, papá, prometió pagar. ¿Por qué me está diciendo que lo haga yo? Madison se encogió de hombros. Dijo algo sobre enseñarte responsabilidad. Además, creo que están teniendo problemas de dinero. Mamá tuvo que devolver algunas cosas que compró la semana pasada. Interesante. Guardé esa información mientras seguía empacando. Cuando Madison finalmente se fue, con mi vestido puesto y llevándose varias otras cosas, me moví rápido. De debajo de una tabla floja bajo mi escritorio, saqué mi fondo de emergencia, $3,000 en efectivo que había estado ahorrando por años. Mis padres tenían la costumbre de pedir prestado de mi cuenta bancaria, así que aprendí a guardar efectivo escondido. Luego, fui a mi armario y saqué una caja de documentos que había estado guardando durante años. Estados de cuenta bancarios, que mostraban retiros que no había autorizado, notas detallando préstamos que mis padres habían tomado, copias de facturas que yo había pagado para la casa. Estaba todo ahí. Un rastro documental de abuso financiero que databa desde mi primer trabajo a los 16 años. Trabajé metódicamente durante la noche, organizando documentos y haciendo copias de todo. A las 2 de la mañana, conduje hasta una tienda de copias abierta a las 24 horas para imprimir las copias finales y compilar una carpeta. Cuando regresé a casa, la casa estaba completamente en silencio. Hice una última revisión de mi habitación. Luego llevé mi maleta y bolsas al auto. Antes de irme, coloqué la carpeta que había preparado de forma visible sobre la mesa de la cocina, donde sería lo primero que verían en la mañana. Sobre la carpeta dejé una nota sencilla, la verdad sobre quién ha estado apoyando a quién. No más. Mientras retrocedía para salir del camino de entrada por última vez, sentí una extraña mezcla de emociones. Duelo por el apoyo familiar, que nunca tuve realmente, miedo al futuro incierto que tenía delante, pero también un inesperado sentimiento de liberación. Por primera vez en mi vida, estaba tomando control de mi propia historia. Miré el reloj del tablero. Las 4:17 a.m. En unas horas, mi familia despertaría y descubriría lo que había dejado atrás. Para entonces, yo estaría segura en casa, de Olivia, comenzando mi nueva vida. Pase lo que pase después, sabía una cosa con certeza. Nunca más permitiría que me explotaran las personas que deberían haberme protegido más. La carpeta que dejé en la mesa de la cocina contenía años de registros financieros, meticulosamente documentados. Mi regalo de despedida para una familia que me había dado por sentado por demasiado tiempo. La primera sección contenía estados de cuenta bancarios resaltando cada retiro no autorizado que mi padre había hecho de mi cuenta en los últimos 6 años. Cada uno estaba fechado y anotado con para qué me habían dicho que era el dinero. Emergencia de la casa. Ayuda con las cuentas solo hasta el día de pago. El total ascendía a $8,347. Dinero que había ganado trabajando noches y fines de semana, mientras cursaba la carrera a tiempo completo. Luego venía un desglose detallado de los gastos del hogar que había cubierto desde que cumplí 18 años. Facturas de servicios, recibos de supermercado, reparaciones en la casa, todos a mi nombre. Estos documentos demostraban que había estado pagando aproximadamente el 70% de las facturas del hogar durante los últimos 3 años. A pesar de ser estudiante a tiempo completo, el promedio mensual ascendía a $1,450, mucho más de lo que habría sido justo por una habitación individual en una casa compartida. La tercera sección detallaba todos los préstamos que mis padres me habían hecho. Dinero para todo, desde las clases de baile de Madison hasta el tratamiento dental de mi madre y las reparaciones del auto de mi padre. Ninguno de esos préstamos había sido reembolsado a pesar de las promesas repetidas. Este total fue el más impactante. $15,283 en 6 años. La sección 4 contenía lo que había motivado mi investigación. En primer lugar, documentación relacionada con el fondo universitario que mis abuelos habían establecido para mí. Cuando cumplí 18 años,
Me dijeron que el dinero se había perdido por fluctuaciones del mercado. Pero mi investigación descubrió la verdad. Los registros bancarios mostraban retiros sistemáticos hechos por mis padres, drenando la cuenta durante varios años. El total desviado, $22,500. Incluí copias de las calificaciones reprobatorias de Madison en la universidad, registros que mis padres habían ocultado mientras seguían financiando su educación. 3 programas diferentes en 3 escuelas distintas, ninguno durando más de un semestre. Miles de dólares desperdiciados porque nadie hizo responsable a Madison. Quizás la evidencia más condenatoria era la prueba de propiedad de mi laptop, el recibo que mostraba que la había comprado yo misma, el registro de garantía a mi nombre e incluso la póliza de seguro que había contratado para ella. Incluí una captura de pantalla de modelos comparables en línea, mostrando que el valor real estaba más cerca de $2,000, no los 1,200 por los que mi padre la había vendido. Al final de la carpeta coloqué 3 documentos finales. Primero, una factura formal por todos los préstamos no pagados, retiros no autorizados y la laptop robada, sumando un total de $25,830. Segundo, una carta de mi amigo Trevor Hawkins, estudiante de Derecho especializado en Derecho Familiar, que detallaba las posibles consecuencias legales del abuso financiero y el robo. La carta explicaba que, aunque prefería resolver esto de manera privada, estaba preparada para emprender acciones legales si fuera necesario. Finalmente, una copia del informe policial que había presentado respecto al robo y venta no autorizada de mi laptop. Aún no había nombrado directamente a mi padre, pero el informe establecía un registro legal del incidente. La nota que adjunté a la carpeta era breve, pero clara. No tendría contacto con ninguno de ellos hasta que se hiciera una restitución, completa por lo que me habían quitado durante todos estos años. Lo que no pude documentar en esa carpeta fue el costo emocional de años de ser tratada como menos, los cumpleaños ignorados, los logros pasados por alto, el mensaje constante de que los deseos de Madison eran más importantes que mis necesidades. Pero esperaba que la realidad financiera los impactara lo suficiente como para reconocer el patrón más amplio de cómo me habían tratado. Mientras me acomodaba en el sofá cama de Olivia esa mañana, física y emocionalmente agotada, me preguntaba cuánto tiempo tardaría mi familia en descubrir la carpeta. ¿La descartarían de inmediato? ¿Reconocerían la verdad en esas páginas? ¿O la distorsionarían para hacerse las víctimas? Cualquiera que fuera su reacción, sabía que había hecho lo correcto. Durante demasiado tiempo, había permitido su comportamiento manteniendo el silencio. La carpeta representaba mi voz, clara, documentada e imposible de ignorar. Apagué mi teléfono, sabiendo que pronto comenzaría el bombardeo de mensajes. Por ahora, necesitaba dormir. Mañana sería suficiente tiempo para enfrentar las consecuencias de que mi familia finalmente enfrentara la verdad. Logré dormir 3 horas antes de ser despertada bruscamente por la persistente vibración de mi teléfono. Con los ojos entrecerrados, revisé la pantalla. 27 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto y 5 mensajes de voz. Encontraron la carpeta. Murmuré a Olivia, que preparaba café en su pequeña cocina. No tardaron nada, respondió, acercándome una taza humeante. ¿Estás lista para esto? Respiré profundo, tan lista como lo estaré jamás. El primer mensaje fue de Madison, enviado a las 7:14 a.m. ¿Qué hiciste? Mamá y papá están enloqueciendo. Siguió una serie de mensajes cada vez más frenéticos. La cara de papá está morada. Mamá está llorando. Dicen, nos estás demandando. ¿Estás loca? Llama a casa ahora mismo. Los mensajes de voz de mi madre comenzaron con enojo, pero rápidamente cambiaron a pánico. Brooke Elizabeth Wilson, vienes a casa ahora mismo y te explicas. ¿Cómo te atreves a dejar esa documentación difamatoria? Luego, Brooke, por favor, necesitamos hablar de esto en familia. Tu padre está muy molesto. Hay explicaciones para todo lo que hay en esa carpeta. Y finalmente, cariño, por favor, devuélvenos la llamada. Podemos arreglar esto. Te amamos. Los mensajes de mi padre fueron más directos. Niña desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti,
Esto es una grave tergiversación, y tú lo sabes. Si persistes en esta ridícula vendetta, lo lamentarás. Pero a medida que avanzaba la mañana, su tono también cambió. Brooke, hablemos con razón. Podemos llegar a un acuerdo sobre la laptop. Llámame ahora. La llamada más sorprendente fue de mi abuela, Eleanor, la madre de mi padre. Ella rara vez se involucraba en disputas familiares, prefiriendo mantener la paz. Pero su mensaje fue todo menos pacífico. Brooke, habla la abuela Eleanor. Acabo de hablar con tu padre y estoy... No encuentro las palabras. No tenía idea de que las cosas habían empeorado tanto. Tu abuelo y yo llegamos mañana a la ciudad. No respondas a tus padres hasta que hayamos tenido la oportunidad de hablar contigo. Llámame cuando recibas esto. Guau, dijo Olivia después de que le puse el mensaje. La abuela Eleanor suena furiosa. Nunca antes había tomado partido, dije, sorprendida. Siempre intenta apaciguar las cosas. Tal vez esta vez no puede apaciguar esto, sugirió Olivia. Tal vez esta vez es demasiado grande para ignorarlo. Apagué mi teléfono de nuevo, necesitando espacio del bombardeo emocional. Habría tiempo para responder después, pero primero necesitaba concentrarme en reconstruir. Mi gerente, Richard, llamó a la línea fija de Olivia, preocupado porque no llegué a mi turno. Lo siento mucho, comencé, pero me cortó. Olivia explicó lo que había pasado. Tómate el día libre, pero puedo ofrecerte turnos extra a partir de mañana si necesitas el dinero y puedo adelantarte parte de tu sueldo. Su amabilidad me hizo llorar. Gracias, Richard. Estaré mañana. Esa tarde, un pequeño grupo de amigos se reunió en el apartamento de Olivia, brindando apoyo de formas prácticas. Jessica Chun trajo su laptop de repuesto para que la usara. Nathan Tucker, estudiante de Ciencias de la Computación, se ofreció a ayudarme a recuperar cualquier respaldo en la nube de mi trabajo. Melissa Garner llegó con compras y comidas caseras para el congelador. Te respaldamos, dijo Melissa, abrazándome fuerte. Lo que necesites. Fue abrumador darme cuenta de cuántas personas realmente se preocupaban por mí, cuando mi propia familia había fallado tan consistentemente. Cerca de las 5 de la tarde, llegó la tía Diane, con expresión grave pero decidida. Fui a la casa de tus padres, dijo sin preámbulos. Es un caos. Tu padre está furioso. Tu madre está llamando a todos buscando dinero. Y Madison está pasando por lo que solo puede describirse como una crisis de identidad. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Al parecer, descubrir que tus padres han mentido sobre las finanzas por años puede ser bastante desestabilizador, dijo Diane con tono seco. Pero no es por eso que estoy aquí. Tengo información que necesitas saber. Sacó una carpeta propia y la colocó sobre la mesa de centro de Olivia. La matrícula de Madison fue pagada hace semanas, dijo, por el fondo fiduciario que tu abuelo estableció para ustedes dos. La miré fijamente. ¿Qué fondo fiduciario? Exactamente. La expresión de Diane era dolorosa. Tu abuelo estableció fondos fiduciarios iguales para ti y para Madison cuando nacieron. Se suponía que te informarían cuando cumplieras 18, pero Frank convenció a los fideicomisarios de que no eras lo suficientemente responsable para manejar tu propio dinero. La revelación me golpeó como un puñetazo. Entonces, hay dinero para mi educación. Dinero que es específicamente mío. Sí. Y es considerablemente más que lo que se ha gastado en tu carrera actual. El fondo fiduciario fue diseñado para cubrir la educación de pregrado y posgrado, y el resto estaría disponible cuando cumplas 25. Pero mi padre me dijo que necesitaba préstamos estudiantiles. Dije, tratando de asimilar esta nueva información. He estado trabajando en 2 empleos para evitar deudas. Frank ha estado controlando tus fondos fiduciarios como ejecutivo. Ha estado usando los tuyos para pagar los gastos de Madison después de que ella agotó los suyos con esos intentos fallidos en la universidad. La magnitud del engaño era asombrosa. No solo aprovecharse de mi ética de trabajo y sentido de responsabilidad,
sino ocultar activamente recursos financieros que me pertenecían por derecho. ¿Podemos arreglar esto?, pregunté. La tía Diane sonrió con gravedad. Tu abuela ya está en ello. Ella llega mañana en avión y trae al abogado de la familia. Los días de manipulación financiera de tu padre han terminado. Cuando Diane se fue, prometiendo regresar con Eleanor al día siguiente, me quedé en silencio, atónita. La situación era aún peor de lo que había pensado. Pero paradójicamente, mi posición era más fuerte. Esto no solo se trataba de padres aprovechándose de su hija. Esto era una conducta financiera indebida con implicaciones legales. ¿En qué piensas?, preguntó Olivia en voz baja. Pienso que la carpeta que dejé fue solo el comienzo, respondí. Hay verdades mayores que necesitan salir a la luz. Una semana después de mi cumpleaños, me acomodaba en la habitación de huéspedes de la casa de la tía Diane. Ella había insistido en que me quedara con ella en vez de seguir imponiéndome a Olivia, y la tranquila casa suburbana era un respiro, bienvenido del caos. Mi primo Tyler, hijo de Diane, que estaba en casa por las vacaciones de primavera, me puso al tanto del drama familiar. Parece una telenovela allá, dijo, recostado en un sillón en la sala de Diane. El tío Frank está tratando de controlar el daño, pero nadie se lo cree ya. Según Tyler, mi carpeta había desencadenado una explosión de secretos familiares. Madison tuvo un colapso total al descubrir que nuestros padres habían mentido sobre la situación financiera por años. Descubrió que habían estado usando su fondo fiduciario para gastos del hogar después de agotar el tuyo. Tyler explicó que Madison está furiosa porque le han estado diciendo que yo soy la responsable financiera mientras ellos han estado manejando mal todo. ¿Ha hablado contigo?, pregunté, sorprendida de que Madison pudiera estar de mi lado. Tyler negó con la cabeza. No directamente, pero la abuela dice que ha estado haciendo preguntas sobre ti. ¿Cómo estás? ¿Dónde te quedas? Creo que está procesando mucho ahora mismo. Mientras tanto, mi madre había estado llamando a todos los familiares, pidiendo dinero, alegando que era para ayudar a la pobre Brooke. Se había ido de casa. La historia se desmoronó rápidamente cuando la gente empezó a comparar versiones y se dio cuenta de que Karen les contaba cosas distintas a diferentes parientes. Lo más impactante fue que mi padre enfrentaba serias preguntas de su propia madre sobre los fondos fiduciarios mal usados. La abuela Eleanor, con 76 años, apareció en su casa con su abogado exigiendo un informe completo de cada centavo. La abuela está en modo guerra, dijo Tyler con un toque de admiración. Le dijo al tío Frank que lo removerá como fideicomisario de todos los fondos familiares y está considerando acciones legales si no coopera con una auditoría completa. Los miembros de la familia estaban tomando partido, pero contrario a lo que mis padres esperaban, la mayoría me apoyaba tras ver las pruebas. Años viendo a mis padres favorecer a Madison, mientras esperaban que yo fuera totalmente autosuficiente, no había pasado desapercibido, y muchos parientes se sentían aliviados de que alguien finalmente lo hubiera denunciado. Alrededor de media tarde, el timbre sonó, y Tyler miró por las cortinas. «Es Madison», dijo, con sorpresa en la voz. Dudé, sin estar segura si estaba lista para ese enfrentamiento, pero ganó la curiosidad y asentí para que Tyler la dejara entrar. Madison se veía diferente, apagada, sin su acostumbrado aire confiado. Estaba parada torpemente en la entrada de Diane, agarrando su bolso. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz baja. Tyler se retiró mientras la llevaba a la cocina. Nos sentamos frente a frente en la mesa de Diane. Un silencio incómodo se extendía entre nosotras. «No sabía», dijo finalmente. «¿De qué exactamente no sabías?», pregunté, manteniendo la voz neutral. «Que estabas pagando las cuentas, que mamá y papá sacaban dinero de tu cuenta, que vendieron tu laptop sin permiso», levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. «Que estaban usando mi fondo fiduciario después de vaciar el tuyo». Observé el rostro de mi hermana, buscando señales de manipulación o falsedad, pero solo encontré confusión y dolor. Siempre me decían que tú estabas feliz de ayudar. Madison continuó. Que tú eras la responsable que entendía las obligaciones familiares. Hacían parecer que te ofrecías voluntariamente para trabajar en esos empleos.
Nunca me ofrecí a mantener a la familia. Madison, a mí me dijeron que era mi deber mientras a ti te dijeron que te concentraras en ser una adolescente. Madison hizo una mueca. Sé cómo se ve. Como si fuera una consentida que no se importaba. Y tal vez es cierto, pero juro que no sabía que estaban cargando todo sobre ti. Por primera vez, consideré que Madison también podría ser víctima de la manipulación de nuestros padres, pero de otra forma. Mientras yo había sido explotada financieramente, a ella la habían mantenido dependiente e infantilizada. ¿Por qué reprobaste esas carreras?, pregunté abruptamente. Madison se sorprendió por la pregunta. Odié esos programas. Administración de empresas, luego prederecho, luego contabilidad. Ninguno era lo que quería. Pero papá insistía en que eran las únicas carreras que valían la pena. ¿Qué querías estudiar? Educación, admitió en voz baja. Quiero ser maestra de primaria. Pero papá dijo que eso era una pérdida de dinero. Esto fue una novedad para mí. Siempre había supuesto que los fracasos académicos de Madison se debían a las fiestas y la falta de esfuerzo, no a que la obligaran a estudiar cosas que no le interesaban. ¿Por qué estás aquí, Madison?, pregunté directamente. Ella respiró, profundo para disculparse y devolverme esto. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre, deslizándolo por la mesa. Dentro había $800 en efectivo. «Es para el teléfono», explicó. «No sabía que papá vendió tu laptop para eso. Pensé...» Se quedó callada, avergonzada. «¿Pensaste qué?» «Pensé que me lo habían comprado porque me fue bien en mis exámenes parciales». Se rió amargamente. «Eso fue lo que me dijeron. Una recompensa por tu esfuerzo. No tenía idea de que fuera a costa tuya». Antes de que pudiera responder, el sonido de neumáticos chirriando afuera nos interrumpió. Por la ventana, vi el auto de mis padres entrar al camino de Diane. «Me siguieron», dijo Madison con los ojos muy abiertos. «Juro que no les dije que venía aquí». Momentos después, Karen y Frank golpeaban con fuerza la puerta principal, gritando para que saliera. Madison se veía desesperada. «No tienes que verlos», le dije, sorprendentemente tranquila. «Podemos llamar a la policía si no se van». «¿La policía?» Madison se sorprendió ante la sugerencia. «Ya no pueden aparecerse y exigir nada», expliqué. «Somos adultas y están invadiendo si la tía Diane quiere que se vayan». Como si fuera una señal, Diane llegó de hacer las compras, observando la escena con una rápida mirada. «Yo me encargo», dijo, yendo con determinación hacia la puerta. No pude escuchar las palabras exactas, pero el tono de Diane fue firme e inflexible. Cuando la voz de mi padre subió en enojo, Diane sacó su teléfono y marcó visiblemente. 5 minutos después, llegó un coche de policía. El oficial habló brevemente con mis padres, quienes eventualmente regresaron a su auto y se fueron, pero no sin que mi padre gritara hacia la casa. «Esto no ha terminado, Brooke». Lo que él no sabía es que tenía razón, pero no en el sentido que pensaba. Mientras se alejaban, un auto se detuvo detrás de ellos y un hombre en traje salió con un maletín. «Ese es el abogado de la abuela», susurró Madison. El hombre se acercó a la casa y entregó a Diane un sobre. «Documentos legales», explicó, «para Brooke Wilson». Dentro había un aviso oficial de una audiencia de emergencia sobre los fondos fiduciarios programada para la semana siguiente. Se solicitaba mi presencia, así como la de mis padres. La caída familiar estaba llegando a su clímax y no habría vuelta atrás a como eran las cosas antes. Pero mientras veía a Madison mirar los documentos legales con una extraña mezcla de miedo y alivio, pensé que tal vez eso era lo mejor. La semana después del enfrentamiento en la casa de la tía Diane, fue un torbellino de actividad mientras me concentraba en reconstruir mi vida poco a poco. Mi prioridad fue asegurar mi futuro financiero, lo que me llevó a una reunión con Samantha Powell, una asesora financiera recomendada por la abuela Eleanor. «Tu situación, lamentablemente, es más común de lo que piensas», dijo Samantha, mientras revisaba mis documentos en su oficina en el centro. «La explotación financiera familiar
A menudo no se denuncia por las complicaciones emocionales que implica. Con su guía, abrí nuevas cuentas en otro banco, establecí medidas de seguridad para evitar accesos no autorizados y comencé el proceso de documentar el abuso financiero para posibles acciones legales. La situación del fondo fiduciario se manejará por separado a través de los tribunales, explicó Samantha. Pero debemos proteger lo que tienes ahora y lo que ganes en adelante. Mi siguiente paso fue encontrar un nuevo empleo que pudiera apoyarme mejor mientras terminaba mi carrera. Gracias a la conexión de Richard, conseguí una entrevista en Callahan Marketing Group, una firma prestigiosa en el centro. Entré nerviosa al moderno edificio de oficinas, consciente de que vestía ropa prestada y llevaba un currículum impreso apresuradamente en la biblioteca. Pero la entrevistadora, Allison Mercer, parecía más interesada en mi historia que en mi apariencia. Cuéntame sobre un desafío que hayas superado, me pidió. Respirando profundo, le di una versión mesurada de los eventos recientes, sin entrar en dramas familiares, pero destacando mi resiliencia y habilidades para resolver problemas. Así que mantuviste un promedio de 3.8 mientras trabajabas en 2 empleos y básicamente apoyabas a tu familia, resumió Allison, impresionada. ¿Y ahora estás reconstruyendo desde cero? Sí, respondí simplemente. He aprendido mucho sobre lo que soy capaz de hacer. Ese es exactamente el tipo de determinación que valoramos aquí, dijo sonriendo. Tenemos una vacante para asistente de marketing a medio tiempo, que podría pasar a tiempo completo después de graduarte. Los horarios son flexibles para ajustarse a tus clases. El salario que mencionó era casi el doble de lo que ganaba en el restaurante con menos horas. Acepté de inmediato. Con mis preocupaciones financieras inmediatas resueltas, me enfoqué en el trabajo emocional de procesar lo que había pasado. La doctora Vanessa Torres, terapeuta especializada en dinámicas familiares, me ayudó a entender los patrones que habían moldeado a nuestra familia durante décadas. Lo que describes es una dinámica clásica de niño dorado, chivo expiatorio, explicó durante nuestra primera sesión. Tu hermana fue idealizada mientras se esperaba que tú fueras la responsable que sacrificaba por la familia. ¿Pero por qué?, pregunté, la pregunta que me había perseguido por años. ¿Por qué tratarnos tan diferente? Estos patrones a menudo reflejan problemas no resueltos de los padres, dijo la doctora Torres. Rara vez se trata de los hijos mismos. Tus padres crearon roles para ti y Madison que servían a sus necesidades, no a las vuestras. Entender. El patrón no curó inmediatamente las heridas, pero me ayudó a ver que el problema nunca había sido mi insuficiencia. Era la disfunción de mis padres. Sorprendentemente, Madison se convirtió en una aliada inesperada en mi proceso de sanación. Comenzó a visitarme regularmente, revelando cada vez más secretos familiares que ayudaban a completar el rompecabezas de nuestra crianza. ¿Sabías que mamá y papá han estado endeudados por años?, me contó en una visita. Papá hizo malas inversiones y han estado usando nuestros fondos fiduciarios para cubrirlo. Eso explica por qué siempre me pedían dinero prestado, dije. Las piezas encajando. Y escucha esto, continuó Madison, inclinándose con aire conspiratorio. Han estado enfrentándonos a propósito. Encontré correos donde discutían cómo evitar que comparáramos notas sobre el dinero. La revelación fue tanto impactante como extrañamente liberadora. Nuestros padres nos habían manipulado deliberadamente, asegurándose de que permanecieras, divididas para que no descubriéramos la verdad. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté, curiosa sobre sus planes. Voy a volver a postular a la universidad, dijo con nueva determinación, para educación primaria, como siempre quise. La abuela me está ayudando con la parte financiera. Fue extraño ver este nuevo lado de mi hermana, más madura, tomando sus propias decisiones en vez de seguir las órdenes de nuestros padres. Me sentí cautelosamente optimista sobre la posibilidad de una relación real con ella, basada en respeto mutuo en lugar de competencia. Mi situación de vivienda mejoró dramáticamente cuando la abuela Eleanor me ofreció un departamento en el edificio que posee en el centro. La renta era razonable. Descuento familiar, insistió, pero aún así suficiente para que mantuviera mi independencia.
y la ubicación era perfecta, cerca tanto del campus como de mi nuevo trabajo. El vecino del otro lado del pasillo, Ethan Parker, se presentó el primer día que me mudé. Era diseñador gráfico que trabajaba desde casa y de inmediato se ofreció a ayudarme a cargar cajas. Mudarse es lo peor, dijo alegre mientras levantaba un contenedor pesado de libros, pero los nuevos comienzos valen el esfuerzo. Había algo refrescante en la amabilidad directa de Ethan, sin agendas ocultas ni compromisos. Intercambiamos números por si necesitaba algo, lo que de algún modo evolucionó en mensajes sobre libros favoritos y restaurantes locales para probar. 2 semanas después de mudarme, recibí un paquete inesperado en la puerta. Dentro estaba mi laptop, milagrosamente recuperada. Una nota de la abuela Eleanor explicaba: Walter, el vecino de al lado, se sintió terrible cuando supo las circunstancias. Yo le reembolsé y fue amable en devolver esto a ti. Todavía existen buenas personas en este mundo. Al encenderla, descubrí que la mayoría de mis datos estaban intactos. El alivio fue abrumador. Mi investigación de tesis, fotos y portafolio de trabajo, todo recuperado. Se sentía simbólico de algún modo, como recuperar partes de mí que me habían quitado. Con mi laptop de vuelta, pude reunirme con mi asesor de tesis, la doctora Ingrid Hoffman, para explicarle la situación y pedir una prórroga. «Las crisis familiares ocurren», dijo con empatía tras escuchar una versión resumida de los hechos. «Podemos extender tu plazo 1 mes, lo que te dará tiempo para retomar el ritmo». Mientras las piezas de mi vida volvían a encajar, organicé una pequeña cena en mi nuevo apartamento. Mi primera vez como anfitriona en mi propio espacio. Olivia, la tía Diane, la abuela Eleanor, Madison e incluso Ethan se unieron a mí para una comida sencilla de pasta y ensalada. Al mirar alrededor de la mesa a estas personas que me habían apoyado en el momento más oscuro de mi vida, sentí una oleada de gratitud. Mis padres no estaban presentes, pero por primera vez, esa ausencia se sentía como un alivio en lugar de una pérdida. «Me gustaría hacer un brindis», dijo la abuela Eleanor, levantando su copa por Brooke, quien tuvo el coraje de defenderse y la fuerza para reconstruir, y por los nuevos comienzos de toda nuestra familia. Al chocar nuestras copas, me di cuenta de que, aunque mi cumpleaños marcó el fin de un capítulo de mi vida, también fue el comienzo de algo mucho mejor. Una vida construida sobre la verdad, el respeto mutuo y el apoyo genuino. Por los nuevos comienzos, repetí, sintiéndome verdaderamente esperanzada por primera vez en años. «Pide un deseo», llamó Olivia mientras me ponía frente al pastel de cumpleaños. 23 velas parpadeaban en mi acogedor apartamento. Había pasado 1 año desde el cumpleaños que cambió todo. Al mirar los rostros sonrientes que me rodeaban, Olivia y Diane, la abuela Eleanor, Madison, Ethan y varios nuevos amigos del trabajo, me maravillaba de cuánto había cambiado. Cerré los ojos, respiré profundo y apagué las velas entre aplausos entusiastas. «¿Qué pediste?», preguntó Madison, ahora con un corte pixie que simbolizaba su propia transformación durante el último año. «No puedo decirlo, o no se cumplirá», respondí con una sonrisa. La verdad era que no había pedido nada específico. Por primera vez en mi vida, me sentía contenta con lo que tenía. El último año había sido desafiante pero transformador. Había defendido exitosamente mi tesis, graduándome con honores a pesar de los obstáculos. Callahan Marketing me había ofrecido inmediatamente un puesto de tiempo completo con beneficios y posibilidades de crecimiento. Y lo más importante, había construido una red de apoyo de personas que genuinamente se preocupaban por mi bienestar. El discurso llamó la atención de Richard, mi antiguo gerente, que se había convertido en un buen amigo. Recientemente había promovido a Tammy a asistente de gerente, y ambos habían sido fundamentales para ayudarme a navegar los primeros días de independencia. Reí, pero accedí, levantando mi copa. Hace 1 año, nunca hubiera imaginado estar aquí, rodeada de tanto amor y apoyo. Gracias a todos por ser parte de este camino. Estoy especialmente agradecida por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. Mi mirada se posó en Madison,
que me devolvió una sonrisa cálida y genuina. Nuestra relación había experimentado la transformación más sorprendente de todas. Tras años de competencia fabricada por nuestros padres, estábamos construyendo lentamente una verdadera hermandad. Madison se había inscrito en el programa de educación en la Universidad Estatal y estaba prosperando. Vivía en un dormitorio en el campus, su primera verdadera independencia, y había descubierto que en realidad disfrutaba estudiar cuando perseguía algo que le apasionaba. Hace 2 meses, en mi cumpleaños, me entregó un cheque por $6,000, simbólico de la matrícula que nuestro padre me había exigido pagar. No puedo aceptar esto, protesté. No es de nuestros padres, explicó. Es de mí. He estado trabajando como asistente de enseñanza y ahorrando todo. Sé que no compensa años de desigualdad, pero es un comienzo. El gesto me conmovió profundamente, no por el dinero en sí, sino por lo que representaba, el reconocimiento de Madison y su esfuerzo por enmendar. Los procesos legales contra nuestros padres habían concluido 6 meses antes con un acuerdo. Los detalles eran confidenciales, pero el resultado aseguró que los fondos fiduciarios restantes estuvieran protegidos y bajo nueva administración. Mis padres debían reembolsar sumas significativas y asistir a terapia financiera. Karen había hecho varios intentos de reconciliación, enviando tarjetas y dejando mensajes de voz llorosos. Extraño a mis chicas, solía decir. Seguimos siendo familia. Pero sus intentos siempre carecían de verdadera responsabilidad, presentando la situación como un malentendido en lugar de años de explotación sistemática. Frank se mantenía desafiante, asegurando que todo lo que había hecho era por la familia, y que yo era quien los había traicionado al ventilar problemas. Se negó a participar en cualquier terapia familiar sugerida, y continuó culpándome por la fractura en la familia. Yo había establecido límites claros. Consideraría reconstruir la relación solo después de un reconocimiento genuino del daño causado y un cambio demostrado. Hasta ahora, ninguna de esas condiciones se había cumplido. La abuela Eleanor se había convertido en una figura central en mi vida, llamándome semanalmente y visitándome mensualmente. Había tomado bajo su protección tanto a Madison como a mí, compartiendo sabiduría e historias sobre la historia familiar que nuestros padres nunca nos contaron. Tu abuelo estaría muy orgulloso de ustedes, decía a menudo, de que se mantengan firmes y sigan su propio camino. Mientras la celebración de cumpleaños continuaba, Ethan me lanzó una sonrisa desde el otro lado de la habitación. Lo que había comenzado como una amable vecindad se había transformado gradualmente en algo más. Habíamos tomado las cosas con calma, ambos cautelosos de no lanzarnos a una relación, pero la conexión entre nosotros era innegable. Hace 3 meses, en nuestra primera cita oficial, me confesó que había estado interesado desde el día en que me mudé. Tenías una determinación especial, dijo. Incluso en medio del caos, estabas enfocada y fuerte. Fue impresionante. Ahora era una presencia constante en mi vida, apoyándome sin ser controlador, amable sin esperar nada a cambio. Era un cambio refrescante de las relaciones transaccionales con las que había crecido. Después del pastel y los regalos, mientras los invitados se dispersaban en pequeños grupos por mi apartamento, la abuela Eleanor me apartó. Tengo algo para ti, dijo, entregándome un sobre. No es exactamente un regalo de cumpleaños, más bien un legado. Dentro había una escritura de un pequeño terreno en las montañas, una propiedad que había estado en nuestra familia por generaciones. Tu abuelo siempre quiso que tuvieras esto, explicó. Vio algo en ti, una resiliencia, una conexión con la tierra. La cabaña necesita trabajo, pero podría ser un refugio, un lugar que sea verdaderamente tuyo. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras la abrazaba fuerte. Gracias, susurré. Por todo. Cuando la noche llegaba a su fin y los invitados comenzaban a irse, Madison se quedó un rato más, ayudándome a limpiar. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si papá no hubiera enviado ese mensaje el año pasado? Preguntó mientras recogía los platos vacíos. Consideré la pregunta.
Probablemente habría seguido el mismo patrón, honestamente, dando y dando hasta no quedar nada. Lo siento, pero se necesitó algo tan extremo para que las cosas cambiaran, dijo Madison en voz baja. Yo no, respondí, sorprendida por mi propia revelación. A veces necesitas un quiebre total para construir algo mejor. Después de que todos se fueron, me paré en mi pequeño balcón mirando las luces de la ciudad. El último año me había enseñado lecciones dolorosas pero necesarias sobre poner límites, reconocer mi propio valor y elegir mi familia en lugar de aceptar la que me tocó. Pensé en el deseo de cumpleaños que no hice. La verdad era que no necesitaba pedir nada. Ya había recibido el mejor regalo, la libertad de crear mi propia vida bajo mis propios términos, rodeada de personas que me valoraban por quién era, no por lo que podía darles. Cuando me di vuelta para entrar, mi teléfono sonó con un mensaje de Ethan. «Feliz cumpleaños otra vez. Cena mañana». Sonreí mientras escribía mi respuesta. Por supuesto, me toca cocinar. Algunos podrían ver mi historia como una de pérdida. La pérdida de mi familia original. La pérdida de los padres que deseaba tener. Pero yo la veía diferente. Ese fatídico mensaje de cumpleaños en realidad me había dado algo precioso. La oportunidad de reconstruir mi vida con una base de verdad, respeto y amor genuino. Y por eso, paradójicamente, estaba agradecida. ¿Qué habrías hecho tú en la situación de Brooke? ¿Te habrías ido en silencio o habrías enfrentado directamente a tu familia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si alguna vez has tenido que poner límites con familiares difíciles, dale like a este video y suscríbete para más historias sobre superar desafíos y construir una vida mejor. Gracias por ver y recuerda, a veces las decisiones más difíciles conducen a los comienzos más hermosos.